Néstor Osuna, el ministro de Justicia, hablando del tema de la justicia, la jurisdicción agraria y también de este tema de género. Felipe, ¿usted está de acuerdo con esta especie de principio de oportunidad, que quiere decir un beneficio penal para algunos casos de agresiones a mujeres? Sí, la verdad, mire, le voy a decir, yo conozco hace muchos años al profesor Néstor Osuna, lo conozco más como profesor que como ministro, y le tengo admiración y mucho respeto, pero en esto sí yo no coincido con él, ni con la señora fiscal Néstor, porque es que ese es un mensaje equívoco. Las cifras de feminicidio y de maltrato en el país son alarmantes, yo tampoco las tengo y no voy en el carro como el ministro, pero la verdad a mí me parece un mensaje equívoco, es péguele un poquito a ver y hacemos un principio de oportunidad. Felipe, don Néstor, ese es un delito, sí, ese es un delito el Instituto que no Nacional debe de tener Salud, Felipe, ninguna consideración por parte del Estado, Néstor. Padre, en lo que va corrido del 24, 66.000 casos de violencia de género, en el cual la mayoría son contra mujeres. Eso es un dato del Instituto Nacional de Salud. El dato de fiscalía, este año. Pero, padre, mire, el dato de fiscalía Ricardo, es peor porque son 183.000 noticias criminales de violencia sexual, de feminicidios y las que no llegan, y de violencia intrafamiliar en el último año. Más las que no llegan justamente por la amenaza de la cárcel. Héctor, corresponde decir, para ser rigurosos, Felipe, el ministro de Justicia y la fiscal no están diciendo se permite darle una cachetada a la señora. Claro que no. No, están diciendo no necesariamente van a la cárcel. Se tendrán que ir, me dijo al ejemplo, se tendrán que ir de la casa, tendrán que resarcir de alguna manera. ¿Sabe qué me preocupa? Se alejan. ¿Sabe qué me preocupa? Pero la fragilidad psicológica de la casa. Eso incluso ayuda a que las mujeres acudan a la justicia, Néstor. Una de las razones por las cuales hay un gran subregistro, en materia de denuncias de violencia intrafamiliar, es porque, claro que en muchos casos la mujer no quiere que el marido vaya a la cárcel, porque además le genera un problema con los hijos que le reclaman que su papá está en la cárcel por ellos, además de los ingresos económicos, Héctor, etcétera. Usted sabe que la razón por la cual hay subregistro es que las mujeres no denuncian al marido porque dependen económicamente. Claro, hay fragilidad psicológica, dependencia emocional, hay muchas cosas. Claro, yo sí creo que violencia económica. Estoy completamente contraria a esa política y a ese enfoque tanto de la fiscal como del ministro. Creo que combatir la impunidad no se hace siendo más laxo con el victimario, sino por el contrario, siendo más diligente desde el aparato de justicia. Tienen que ser más diligentes los fiscales, tienen que ser más diligentes los jueces, y ahí es que fortalecer la justicia para no volverse más laxo. Porque creo que la violencia es progresiva. La violencia de género es progresiva y está demostrada. Empieza con una cachetada y termina con un asesinato. María Consuelo, yo lo sé, pero pregúntense por otro lado, especialmente ustedes como mujeres, y no tengo la respuesta, Felipe, ¿por qué han crecido los feminicidios en Colombia? A pesar de que hay denuncias, a pesar de que hay casos terribles, a pesar de que se modificó el Código Penal y se instituyó el feminicidio como delito autónomo, que no tiene rebaja de pena. Por eso, y han crecido, no es menor. Y han crecido las agresiones de hombres a mujeres. Algo por otro lado está saliendo mal. Pero el tema no es volviéndonos más laxos. El tema es, insisto, que el aparato de justicia sea más diligente, que para la fiscalía sea una prioridad, que los testimonios se recojan y no se le pongan barreras a las mujeres cuando van a testificar, porque es que recordemos además que esto, hay muchas expresiones de la violencia, la dependencia económica, existe la violencia económica de hombres hacia mujeres que las someten precisamente porque son los que trabajan en la casa. Pero además, entonces, Consuelo, no podemos pensar que algo que empezó como un acto de violencia, una cachetada o una violencia menor o leve, no va a terminar escalando. Y es a que un la fiscal asesinato. plantea, Néstor, que esto es solo para casos leves. Lo que pasa es que, como decía el ministro, los casos de violencia de género se están presentando cada minuto en Colombia y en la mayoría de los casos hay reincidencia con otra situación difícil de controlar, y es que no podemos partir, como dice la fiscal, de un
problema en las denuncias de las mujeres que no denuncian porque no quieren que su pareja vaya a la cárcel. Pues la solución no es ser más laxos con la sanción que debe recibir esa pareja por lo que empieza como una cachetada y que va reincidiendo hasta llegar a la cárcel. Tocar una mujer, pegarle a una mujer, no puede usted decir es que este es más grave que el otro. Felipe, es decir, leve la cachetada y grave la puñalada. Sí, es por decir, eso, ahí no hay cómo medir, Néstor. Meterse con una mujer. Sí. O leve el insulto. Lamentablemente, Néstor, sin un enfoque penal va a resolver este problema de el insulto es igual de desgarrador para una mujer. O sea, es igual, le hace el mismo daño en términos de salud mental. Le pregunté al ministro, como usted acaba de escuchar, todos, con absoluta seguridad, Felipe, un feminicida no es que un día decidió matar a la pareja. Claro. Eso es cuando la mata no es el primer ataque. Eso es el final de una usualmente larga cadena. Eso va creciendo, pero además eso viene desde la educación en casa, Néstor. Es que por eso lamentablemente ningún enfoque punitivo y penal van a resolver este problema de los feminicidios, sino lo que hubiéramos visto después de que se aprobó la ley de feminicidio de Rosalvira Ceris era una disminución, y lo que hemos visto es un aumento de los feminicidios. ¿Por qué? Porque el feminicida, y hay varios estudios que soportan esto, personas que han ido a las cárceles a hablar con hombres que están condenados por haber matado a una mujer antes de que saliera la ley de feminicidio estuviera tipificado, y lo que encontraban es que cuando el homicida de la mujer o el feminicida mataba porque iba a robar, porque era un caso de sicariato, pues calculaba que no fuera a ser atrapado, y entonces si estaba calculando que no quería pagar una pena, entonces a ese delincuente sí lo disuadía que le dijeran usted no va a pagar 10 años de cárcel o 20 sino 50. En cambio, cuando hablaban con los feminicidios en estas entrevistas que hacían en las cárceles de Colombia, lo que encontraban es que ellos no hacían ningún cálculo, era en una situación pasional de violencia reiterada. Entonces, lamentablemente ese enfoque punitivo no va a solucionar el tema de fondo. Esto se soluciona en los colegios, en los hogares, con cambios culturales, y en el corto plazo con mecanismos de prevención, Néstor. Es posible que usted tenga razón, pero por otro lado, concluyo, Néstor, diciendo, la Fiscalía, el resultado que es la conducta. Fiscalía haría mucho más la Fiscalía, ofreciendo la capacidad que tienen esquemas de protección a testigos, ofreciéndosela a mujeres que estén amenazadas, porque eso es la diferencia entre un feminicidio y un feminicidio prevenido, y es que una mujer, cuando ya siente que la violencia está escalando mucho, pueda acudir en Bogotá, por ejemplo, a a la línea púrpura, que tenga un esquema, que pueda cambiar de domicilio, que pueda tener una situación de protección, y ahí es donde se salvan estos casos. Pero tiene que ser efectivo ese esquema, porque lamentablemente en varias oportunidades no funciona, no opera, no protege de manera efectiva. Entonces Ricardo, la manda para la casa o busca una conciliación con el tipo que le está buscando con un cuchillo para matarla, y es muy complicado. Felipe, me hace un oyente una pregunta que yo creo que es clave. Voy a trasladarla a ustedes, Ricardo, usted que ha estudiado el tema. La Fiscalía, la nueva estrategia es para cuando hay agresiones no graves. Leves. ¿Cierto? Y sin reincidencia. ¿Qué quiere decir? Primera vez. Claro, ¿cuál es el límite? Por eso le digo, Felipe, agresión leve. Agresión leve es una cachetada, por ejemplo. Insulto. Néstor. Agresión leve. Eso a mí me parece. ¿Qué es agresión leve a una mujer? No, es que eso no lo dice nadie, o por lo menos yo no conozco ninguna norma que lo diga. Pero esto me hace acordar, y no para volverlo chiste, faltaba más, porque es un tema muy delicado. Sí. Pero eso es como el amigo que llama al médico y le dice, ahí te mando mi secretaria medio embarazadita. Sí, eso no hay medios, de acuerdo, Felipe. No, por eso. No hay término una agresión medio a la mujer, llámese pellizco, cachetada, insulto, empujón, lo que usted quiera, es grave. Todas son graves. Totalmente de acuerdo. Empujón. La pregunta es cómo se atiende, digamos, esa situación grave. Pero entonces se atiende llamando al feminicida, enviando a la cárcel al agresor. Como no le pegaste sin una cachetada, te voy a dar un principio de oportunidad. Pero yo creo que esto hay que mirarlo con cuidado y con tranquilidad, porque pues sí, estamos mirándolo con tranquilidad. Toda agresión a una mujer, cualquiera que sea, la mínima, reprochable. Es no solo reprochable, sino muy grave. Pero la pregunta sí es, claro, pero dicho eso, la pregunta es cómo se atiende de parte del Estado, y otra cosa más importante en esto, Héctor, si cómo usted me dice, queda mejor la mujer agredida. Esto para la galería es perfecto. Toda agresión a la mujer es grave. Estoy totalmente de acuerdo. Y entonces, ¿por qué la Fiscalía está valorando unos casos de agresiones como leves?
¿Es grave o es leve? Es que digamos, ese pero es más el allá de la expresión de si es leve, porque aparentemente es una calificación física, digamos, de si le pega pasito o le pega duro, lo cual es obviamente una equivocación, porque como dice María Consuelo, pues una agresión verbal, por ejemplo, pues puede ser incluso más grave a veces que un empujón o el maltrato psicológico o que un golpe. Pero la pregunta es ¿cómo queda mejor la mujer? Esa es la pregunta. Y en la discusión se está olvidando un elemento que el ministro subrayó mucho, que es la participación de la mujer en la decisión, la participación de la víctima en la decisión de decir, mire, yo no quiero que ese señor se vaya para la cárcel porque en vez de solucionar el problema, me genera otro. Me genera otro que me toca ir a la cárcel a llevarle la ropa. Me genera otro que me deja sin ingresos. Dependiendo económicamente del marido. Es que maltratada psicológicamente. Por aparentemente proteger a la víctima. Si yo le pregunto a la víctima que vive con el proteger a la víctima, terminamos modificándole su situación peor, a una condición peor. Eso es lo que tenemos que pensar. Yo no es que esté totalmente de acuerdo con la idea del ministro y de la fiscal, pero sí me parece que están dando en un punto crucial, que es uno reacciona frente a una situación de esta, pues un poco como lo estamos haciendo todos, que es, pues eso es muy grave, eso es reprochable y eso hay que condenarlo y castigarlo de la manera más fuerte posible. Sí, pero esa reacción intuitiva nuestra puede dejar en peor situación a la víctima que lo que queríamos dejar. Paola, usted me ha dicho que le gusta la idea de la fiscal. Bueno, no es idea, porque lo acaba de anunciar el ministro de Justicia, tiene el apoyo del gobierno. Paola, ¿por qué le gusta a usted? Porque difícilmente usted va a mandar a la cárcel al papá de sus hijos para empezar, ¿no es cierto? Entonces, aquí es una manera de hacer un strike one, ¿no? Como en el béisbol, de bueno, listo, lo pongo en conocimiento, dejo la constancia, pero no lo mando a la cárcel, entre otras cosas, porque me genera un problema, uno, con mis hijos, y dos, porque además me genera un problema de sustento económico, porque como dice bien Héctor, entonces queda usted peor, queda usted teniendo que salir a buscar un segundo, un tercero, un cuarto trabajo, para ver si el señor que mandó a la cárcel, entonces con eso usted logra comprarle el desayuno, el almuerzo y la comida a los muchachitos y además de todo pagar por la educación de ellos. Es decir, no soluciona el problema y por el contrario termina haciéndose de alguna manera el harakiri. Y hay muchos tipos de violencia, Paola, efectivamente. Una cosa es cuando ya Paola, terminan muertas. Le hago una pregunta porque me llama mucho la atención su defensa como mujer. La cárcel para el ladrón tampoco soluciona el problema. A uno no le aparecen las joyas que se le robaron, el reloj que se le robaron, el carro que se robaron por mandar al ladrón a la cárcel. Pero es la aplicación de la justicia para alguien que atentó contra la sociedad. Sí, pero es que de todas maneras, incluso la inmensa mayoría de mujeres que acuden a la justicia para denunciar estos casos terminan conciliando precisamente en la primera audiencia. Y lo terminan haciendo, entre otras cosas, para que no llamen a los hijos a un estrado a decir su papá tal cosa, su mamá tal cosa, que eso les deja cicatrices psíquicas y cicatrices psicológicas. Luego, esto es una buena medida para evitar por lo menos que el problema crezca más, que el señor no termine en la cárcel, que quede anunciado, que quede por lo menos con susto de volver a hacer Paola, violencia física o psicológica o emocional. Le sugiero también pero claro, y que usted siga con algún tipo de sustento y sus muchachitos no se queden sin comida, básicamente, Néstor, y sin con qué ir al colegio. Solo le iba a decir, Paola, le sugiero que usted que aplica esta metáfora padre del béisbol, del strike one. Cuando hay strike one, quiere decir hay strike two. Hay la posibilidad de otros dos strikes. Y quiere decir hay strike three. Y que te ponchen. Y cuando no hay sanciones, y ojo que puede terminar precisamente los agresores perciben que no hay una sanción y siguen con la conducta. Miren esto, los datos corridos a mayo de este año muestran de medicina legal un aumento casi del 5% en los casos de violencia intrafamiliar, pero nos estamos olvidando de un tema importante. La violencia intrafamiliar no es solo violencia de pareja, esa es la que menos está creciendo. Violencia contra niños, niñas y adolescentes está creciendo casi al 35%, 34.6% este año, enero-mayo versus enero-mayo del año pasado. Y violencia contra el adulto mayor al 29.4%. Es decir, tenemos que tener en cuenta otros tipos de violencia intrafamiliar que son igual de delicados, yo no calificaría cuál es más grave, pero igual de delicados contra niños o contra adultos mayores que son poblaciones completamente indefensas y donde el problema se agrava
porque la denuncia muchas veces en temas de violencia intrafamiliar contra niños y adolescentes, no, los niños es no la misma denuncian. Mamá la que dice, sí, claro, no denunciemos porque meten a su papá a la claro, cárcel. Eso es muy delicado. Es cierto, los niños no. Y hay que buscarle una solución. Por supuesto, es que miren, la última, Héctor, la cuenta, perdón, Héctor, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales, aquí estoy estallado con este Twitter, Felipe, con las redes sociales, los comentarios en YouTube. Gracias a quien nos está comentando los temas, a quien se vincula a esta discusión. La pena en la cárcel, Néstor, se la inventaron para dos cosas. Uno, para disuadir, para evitar que la gente cometa unas conductas por miedo a que lo metan a la cárcel. Y eso pues está comprobado que prácticamente no funciona, al menos en Colombia, no siempre, donde además hay un nivel de impunidad tan alto, y en los casos de violencia intrafamiliar o de violencia de género, mucho menos, porque están mediados por otro tipo de emociones en los cuales la racionalidad esa de, uy, si lo hago me meten a la cárcel, pues prácticamente no funciona. La otra razón por la cual hay una pena de cárcel es para evitar que esa persona siga cometiendo la misma conducta, o la repita o la repita contra la misma persona o contra otras. Esas son las dos razones. Y entonces esa segunda es la que justificaría eventualmente que el camino necesariamente sea la cárcel para un agresor en casos de violencia intrafamiliar o de violencia de género. Pero también me parece que estamos llevando la situación al extremo cuando decimos, es cierto que todo feminicidio empieza con un empujón, pero no todo empujón termina en un feminicidio, porque pareciera que estamos haciendo la conversación como si cualquier empujón termina en un feminicidio, y seguramente pero estamos los casos de problema es saber cuál sí y cuál no. Pero Héctor, el problema es saber cuál sí y cuál no. A los niños que quedaron sin mamá porque las mató la pareja, preguntarles si hubieran querido un principio de oportunidad para esa persona. No, claro que no, pero es que no, por supuesto, es que miren, esto en Héctor, a mí me parece que en este caso, sí, claro, sin duda, pero no una cachetada, no toda cachetada eso termina es claro, en un feminicidio. Pero entonces, ¿cuándo sabemos convertir una cachetada en 3 años de cárcel, 4 años de cárcel para evitar un feminicidio. Pero lo que sí le aseguro, Héctor, es que un feminicidio eventual genera un problema familiar peor. Miren, Néstor, déjeme decir esto. Que le pega a su mujer y no le pega una vez y le pega repetidamente. Si le pega repetidamente ya no tiene ese derecho. De lo que habló el ministro y de lo que habla la fiscal es de quien no reincida, porque evidentemente quien repite la conducta, a pesar de que han llegado a una instancia judicial, ¿usted cree que ¿Usted cree que un hombre que le pega a una mujer le pega solo una vez? Pues puede ser. Yo lo que pasa es que si le pega 2 veces ya no puede tener el beneficio penal. Claro, que le están entregando ya no lo puede tener. A mí siempre es progresiva. Y si la primera no estoy seguro, me parece que ahí estamos exagerando un poco el tema de que una cachetada termina en un feminicidio. Y si la primera muenda la deja moribunda, pero como fue la primera vez y pero no es una lesión grave ni es una lesión grave. Que es leve. No, pero si hay pero mire, si la deja pero miren, estamos de acuerdo con eso, ¿no? Déjeme decir esto que yo creo que es importante. Aquí lo que está haciendo la fiscalía es mejorar una situación que ya hoy existe mucho, que es cuando la gente acude a las comisarías de familia o a las casas de justicia. Los comisarios de familia, estas personas no tienen realmente una manera de conminar al agresor para que deje de hacer lo que le prohíben que haga. Por ejemplo, le dicen, el otro día hace muy poquito, alguna de las víctimas de feminicidio, alguna familiar contaba que tenía la persona, por ejemplo, la prohibición de acercarse a la víctima, una prohibición impuesta por la comisaría de familia, pero la comisaría de familia no tiene la fuerza para hacer obligatoria esa orden. En cambio, la fiscalía sí, porque lo mete a la cárcel. Sí, claro, pero esto es un problema del aparato de justicia, insisto, no de la actitud. ¿Quién vigila que no se acerquen a la víctima como si los feminicidas no las cogen a cuchilladas? Los últimos casos de feminicidio son efectivamente porque el victimario se acercó a la En un centro comercial la termina matando. 8 de la mañana, 9. ¿Saben cuántos feminicidios han ocurrido en Colombia este año? ¿Cuántos? En los primeros 5 meses, 47 feminicidios, según reporta hoy la Defensoría del Pueblo. Quiere decir, en 5 meses. Estamos hablando de 7, 8, casi 8 casos mensuales al mes, quiere decir 2 casos a la semana. 8, 9 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.